Vamos hoy a culminar con nuestro estudio del capítulo 26 de la Confesión. Este es el cuarto mensaje de este capítulo. Y debo decir que luego de haber estudiado este capítulo, este es un capítulo que merece un estudio profundo y detallado de su contenido. Hay mucho en este capítulo que la Iglesia de Dios necesita desesperadamente conocer. Pero no conocer de manera somera o por encima, sino que es importantísimo que lo estudiemos con detenimiento, con el cuidado y el detalle que merece. Por esa razón, y viendo lo que se ha estudiado hasta ahora de este capítulo 26, que trata sobre la iglesia, hemos decidido que luego de terminar nuestro estudio de la confesión, si Dios nos lo permite, vamos a regresar específicamente a este capítulo 26. Y vamos a estudiarlo en detalle, en detenimiento y con la ayuda del Señor, con la profundidad que merece. Así que hoy vamos a culminar este capítulo y lo que vamos a ver es un vuelo de pájaro, por así decirlo. Claro, vamos a ver su contenido, vamos a estudiarlo, pero creo que como iglesia debemos de volver a él ya con más detalle, estudiar su contenido. Así que vamos a orar por eso. Luego que terminemos la confesión, esperamos poder volver a este capítulo 26 que trata sobre la iglesia. En la última ocasión estuvimos viendo hasta el párrafo 9, y hoy vamos a estudiar del párrafo 10 al 15. En el párrafo 10 de la confesión se nos habla sobre los deberes y la responsabilidad de la iglesia de apoyar a sus pastores. La responsabilidad y el deber de la iglesia de apoyar a sus pastores. Y para estudiar este párrafo podemos dividirlo en dos partes. Primero, vemos el deber de los pastores, o el trabajo que los pastores deben realizar en la iglesia. Y luego vemos los deberes del resto de la iglesia de apoyar a sus pastores. Y es interesante que aunque el párrafo trata sobre el apoyo que necesitan los pastores de la iglesia, los escritores de la confesión comienzan hablando de la responsabilidad de los pastores. Y hace eso porque la responsabilidad de la iglesia de apoyar a sus pastores está íntimamente relacionada con la función que los pastores hacen. Con la función que los pastores hacen. Es por razón o a causa de la labor pastoral que la iglesia debe entonces responder con su apoyo. Vemos en primer lugar los deberes de los pastores, dice el párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él. Los pastores tienen una responsabilidad clara en las Escrituras. Es el ministerio de la palabra y la oración. Obviamente, conocemos y sabemos que los pastores tienen una responsabilidad amplia en general en el gobierno de la iglesia. Los pastores deben de encargarse de administrar bien la iglesia. Tienen un gobierno amplio y general, pero dentro de ese gobierno amplio y general, su labor principal es el ministerio de la palabra y la oración. Allí en Hechos capítulo 6, cuando surgió el problema de algunas viudas que estaban desatendidas, allí en ese pasaje donde vemos la instauración del oficio diaconal, dicen los apóstoles
que ese servicio que se estaba instaurando en ese momento era por causa de qué. Era por causa de que los pastores de la iglesia debían dedicarse al ministerio de la palabra y a la oración. Hechos capítulo 6, versículo 4, dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Obviamente, estos ministerios, la oración y la palabra, tienen que ver y están intrínsecamente relacionados con la vida de la iglesia y con los miembros de la iglesia. El ministerio de la palabra implica velar y examinar cuidadosamente el bienestar de las almas del pueblo de Dios. El ministerio de la oración implica orar constantemente a Dios por los miembros de la iglesia, por las ovejas de Cristo en la iglesia. El ministerio de la palabra implica no solamente la exposición de la palabra, el bienestar, buscar el bienestar de las almas, pero también en la aplicación de esa palabra en la vida personal de las personas, de los miembros de la iglesia. Y eso se puede dar en múltiples formas. Si estamos en la consejería personal con una persona, ¿qué estamos haciendo? Aplicando la palabra a sus vidas. Eso es parte del ministerio de los pastores. Ahora, reconociendo que la labor pastoral no se circunscribe solamente a la predicación y a la oración o al ministerio de la palabra y a la oración, el Señor ha dotado a su iglesia de diáconos. Y gracias a Dios por los diáconos, porque ellos son la provisión divina dada por el Señor a los pastores para que ellos puedan ser fieles a su llamado y para que puedan serle de bien a la iglesia. Muy bien, vemos la responsabilidad de los pastores. Ellos tienen un gobierno general. Dentro de ese gobierno general tienen unas funciones primarias y es la aplicación de la palabra al pueblo de Dios, tanto en la exposición pública como en la presentación privada, en la aplicación privada. Es la oración por los miembros de la iglesia, interceder por los miembros de la iglesia al Señor. En segundo lugar, luego allí en ese párrafo se nos habla de los deberes de la iglesia. Este es el tema principal del párrafo. Pero comienza hablando de la función de los pastores. ¿Por qué? Porque es a causa de esto, de esta función, que entonces la iglesia debe de reaccionar apoyando a los pastores. Miren qué dice el párrafo, siendo la obra de los pastores esta y esta, siendo esa la función de los pastores, dice, la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto no lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Bueno, como dije, aquí hay una conexión. Es por causa de la labor de los pastores y de su función que la iglesia entonces debe dedicarse a apoyar a los pastores. Y ese apoyo lo podemos ver en diferentes formas. Vemos que se nos dice aquí que por causa de la labor pastoral, la iglesia debe de dar a ese pastor respeto y amor. Respeto y amor. Es en virtud de su ministerio. El Señor llama a los
cristianos a amar y a respetar a sus pastores. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13 dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Lo principal que una iglesia debe dar a sus pastores es amor. Es amor. Por causa de su sacrificio, por causa de su ministerio, por causa de su trabajo, como dice el pasaje. Y en segundo lugar, también vemos que se nos dice que según las posibilidades de la iglesia, también debe la iglesia apoyar con el sustento de los pastores. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 9, verso 14. Miren cómo dice: así también ordenó el Señor, es una ordenanza. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Es una ordenanza. Gálatas capítulo 6, verso 6 dice: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No solamente debe la iglesia proveer a ese pastor con un respeto y amor, sino también debe buscar, según sus posibilidades, poder sostener a ese pastor por causa de su trabajo, para que él pueda realizar ese trabajo, para que se pueda dedicar a ese trabajo. El propósito es que el pastor pueda dedicarse a su trabajo y no tener que estar involucrado en asuntos seculares. Pueda estar con todo su tiempo, con todas sus energías, con toda su mente, todo su enfoque en la iglesia. ¿Haciendo qué? Ayudando y ministrando al pueblo de Dios. Aplicando la palabra a sus vidas. Orando por ellos. Intercediendo por ellos. Pero también que pueda con todas sus fuerzas, sus tiempos, su mente, gobernar a la iglesia. Hay muchas otras funciones en la vida de un pastor que van más allá de simplemente predicar. Y es a favor de la iglesia que ese hombre o esos hombres puedan dedicarse, si es la posibilidad, dedicarse a esto de lleno. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4 dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que los reclutó como soldado. A fin de agradar, a fin de dar todo su potencial, todo lo que él puede dar, darlo a aquel que lo reclutó, darlo a Cristo a través de su servicio a la iglesia. Pero hay otro detalle dentro del tema de ese sustento, de esa provisión para los pastores que Dios ordena en su palabra. Dice que ese sustento debe de ser, o de esa provisión, debe ser suficiente, no solamente para que él pueda sostenerse, él y su familia puedan sostenerse, sino que también él pueda mostrar amor y benevolencia para con otros. El ministro que ha de dedicarse a tiempo completo debe de recibir lo suficiente para ser capaz de ayudar a otros. Dice la confesión, esto lo requiere la ley de la naturaleza. Eso quiere decir que por causa de la vida diaria, de las necesidades diarias, el pastor debe de poder sustentarse adecuadamente. Los pastores comemos,
se nos rompe la ropa también, se nos dañan los zapatos, vivimos en casas. Increíble, ¿verdad? No estamos en una cueva, vivimos en casa, nos transportamos también en un carro. Nuestras casas tienen electricidad. Por razón de la vida diaria, el pastor debe de sustentar a su esposa, sus hijos comen, increíble. Sus hijos comen también. Pero no solamente eso, el pastor ha sido llamado por Cristo para ejercer hospitalidad y benevolencia hacia los demás. Y la ayuda o el sustento que la iglesia, si el Señor se lo permite y puede dar al pastor, debe ser lo suficiente para que él mismo pueda hacer de bien a otros. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2 dice: un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario también, apto para enseñar. Muy bien, vemos aquí la responsabilidad de la iglesia de apoyar, sostener a aquellos en el ministerio pastoral en ella. En el párrafo número 11, entonces, vemos el lugar o la legitimidad de que en una iglesia hayan maestros. Dice el párrafo: aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, sin embargo, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también, dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. Muy simple, muy sencillo. Lo que nos están diciendo este pasaje, este párrafo, es que otros hombres en la iglesia también pueden enseñar la palabra. El objetivo de este párrafo es hablarnos de la legitimidad de esa práctica en las iglesias, de que no solo los pastores prediquen, sino que otros también pueden enseñar. La Biblia nos muestra innumerables casos de personas que no fueron pastores y también enseñaban. Hechos capítulo 8, versos 4 al 5 dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Así que el don de predicación no está necesariamente limitado, el don de la enseñanza no está necesariamente limitado a un pastor. Ahora, por otro lado, aquellos que ejercen el ministerio pastoral deben tener el don de la enseñanza. Un maestro en la iglesia puede que no sea pastor, pero un pastor debe poder ser también un maestro. Y aquí, en este párrafo, dentro de las múltiples cosas que vemos también la realidad de que enseñar no quiere decir pastorear. Que enseñar, que porque haya el don de la enseñanza, no quiere decir por ende que esa persona deba de ser necesariamente pastor. Por otro lado, el hecho de que una persona tenga el don de la enseñanza no significa que pueda o deba ejercerlo independientemente del consejo de la iglesia o del consejo de los pastores. No es un asunto que, porque Dios me ha dado el don de enseñar, eso quiere decir necesariamente, por eso que ahora yo me voy a parar y voy a enseñar a la iglesia y que puedo ejercer eso libremente en la iglesia. No, hay un gobierno, hay una estructura, hay un orden en la iglesia. No todo el que tiene la capacidad de enseñar está llamado a enseñar. Muy bien,
Párrafo 11 se nos habla de la legitimidad del el uso o del ejercicio de la enseñanza en la iglesia por hombres que no sean pastores. Párrafo 12 se nos habla de la sumisión a la autoridad y la disciplina de la iglesia. La sumisión y la autoridad, sumisión a la autoridad y la disciplina de la iglesia. Dice así: todos los creyentes están obligados a unirse a la iglesia, a iglesias locales, cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia, conforme a la norma de Cristo. Se espera que todos los creyentes sean parte de una iglesia local. Como dije la otra vez anterior, el Señor Jesucristo no espera, no quiere que sus hijos, que sus ovejas anden pululando entre iglesia, de iglesia en iglesia, sin acogerse bajo el cuidado y la disciplina de una iglesia local. El Señor Jesucristo espera que sus hijos se hagan miembros de iglesias, que sean parte de una iglesia. Y en la otra vez anterior hablé de circunstancias en las que eso puede demorar un tanto, pero no es la norma. El Señor quiere que sus hijos sean parte de iglesias. Todos los miembros de la iglesia, aquí en este párrafo se nos habla de que ellos han de someterse a la disciplina y al gobierno de esa iglesia. Miren lo que otro escribió: nadie que recibe los privilegios de la iglesia, dígase la enseñanza, el pastoreo y las demás bendiciones de estar en la iglesia, debería estar exento de las responsabilidades propias de ser un miembro. Hermano, piensa en esto. Hay múltiples beneficios que vienen como parte de estar en la iglesia. Es un gran beneficio poder estar en una iglesia donde se predica la palabra fielmente. Es un gran beneficio donde estar en una iglesia donde se aplica esa palabra fielmente. Es un gran beneficio estar en una iglesia y poder recibir el consejo y la guía de los pastores. Cuando te ves en una situación donde necesitas dirección, es un gran beneficio tener a alguien que abre las Escrituras y la aplica a tu situación en particular. Es un gran beneficio poder participar de múltiples actividades y ministerios que la iglesia realiza. Todos esos son grandes beneficios. Hay aún otros beneficios que los miembros gozan, por ejemplo, como el poder orar en público en las oraciones o también el poder participar en la cena del Señor. Hay múltiples beneficios que vienen como parte de la iglesia. Múltiples. ¿Crees tú que es correcto disfrutar de todos esos beneficios sin asumir ninguna de las responsabilidades? ¿Sin someterte a su gobierno? No es conforme a la justicia y no es conforme a la mente del Señor Jesucristo. Y lamentablemente eso es lo que vemos en muchas personas. El disfrute de todos los beneficios y ninguna de las responsabilidades. Yo quiero que me prediquen, yo espero que cuando yo voy el domingo, el pastor no me va a estar hablando de cómo le fue en la semana. Yo vine a esta iglesia, yo no estoy esperando, ustedes no están esperando que yo hable de mi experiencia y de que el Señor me dijo
que yo debo hacer esto y lo otro, que el Señor me reveló tal cosa. Ustedes no vienen aquí para eso. Ustedes no esperan eso de esta iglesia. Ustedes esperan que los pastores trabajaron durante la semana, se esforzaron para estudiar la palabra de Dios, preparar ese mensaje y aplicarlo a ustedes. Ustedes no están esperando que si usted dice, pastor, quiero hablar con usted, necesito consejo, yo venga y le diga mis opiniones en esa reunión. O le diga lo que me parece. O simplemente, como lamentablemente se dan casos, ni siquiera me reúna con usted. 3 meses y la reunión con el pastor no se pudo dar porque él está en no sé qué cosa. Ustedes no esperan eso. Ustedes esperan que todo lo que se hace como parte de la iglesia sea bíblico, sea de provecho, sea de mucha edificación. ¿Es justo acaso gozar de todos esos beneficios y no asumir ninguna de las responsabilidades? Eso no es conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo espera. Y esa es mucha de la filosofía que vemos hoy día. Todos los beneficios, ninguna de las responsabilidades. Y peor aún, ay del pastor que me señale que yo estoy mal. ¿Y saben qué, hermanos, miembros de la iglesia? En ocasiones, con sus actitudes y con la manera en cómo ustedes se conducen, pueden, sin querer, vamos a hacer la mejor construcción, sin querer, pueden estar dando el mismo mensaje a un miembro de la iglesia. Pueden estar dando el mismo mensaje. Todos los beneficios, ninguna de las responsabilidades. Me ausento de la iglesia indefinidamente. Me aparezco cuando quiero. Cuando eso es uno de las formas más fundamentales en la que se apoya el ministerio de una iglesia, con tu presencia aquí. Y eso, con tu ausencia indefinida, pasa tiempo y no se te ve aquí, tú estás diciendo exactamente lo mismo. Quiero todos los beneficios, no quiero ninguna de las responsabilidades. No, hermano, eso no es la mente de nuestro Señor Jesucristo, eso no es lo que Él quiere para los miembros de la iglesia. Él quiere que los hombres y las mujeres que han venido a Él en arrepentimiento y fe, que son creyentes, sean parte de la iglesia, vivan en esa iglesia, se desarrollen en esa iglesia, crecen en esa iglesia, se comprometan en esa iglesia, sirvan en esa iglesia, amen a la iglesia, que la iglesia no sea un departamento detrás de otros departamentos en tu vida, sino que sea parte fundamental de tu vida. Y en última instancia, hermano, lleva tu mente a donde debes llevarla en realidad. No se trata de los pastores, no se trata de la iglesia como ese grupo de santos, se trata del dueño y cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Amén. Y a Él tú vas a dar cuenta cómo trataste a su iglesia. Cómo trataste a tu iglesia. Tú podrás escapar de la disciplina de la iglesia, podrás escapar de todas las responsabilidades, pero del Señor Jesucristo tú no te vas a escapar. Hermanos, tengamos mucho cuidado con asumir y entender el lugar que tienen nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia. Y aquellos que no son miembros de la iglesia, hermanos, ¿por qué no lo eres? ¿Por qué no lo eres? Es el deseo de nuestro Señor Jesucristo que seas miembro de una iglesia, que te sometas a la disciplina y al gobierno de esa iglesia. ¿Por qué no lo eres? No, pastor, porque es que eso implica mucho sacrificio y yo voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer lo otro. Díselo tú al Señor Jesucristo. Muy bien. El párrafo 13 ahora nos está hablando
de cómo asumir en la iglesia casos de diferencias o conflictos. Hay ocasiones, lamentablemente, que por razón de la caída, algunos miembros tienen conflictos con otros en la iglesia. Parte de la realidad del pecado permanente en nosotros. No somos perfectos, cometeremos errores, pecaremos en contra uno de los otros. Digo lo mismo que dije la otra vez, usted quiere una iglesia perfecta donde todos sean santos y nadie haga nada malo en contra suya y nadie peque en contra de usted, nunca nadie haga algo. No vaya a esa iglesia porque usted va a ser el primero que le va a hacer eso a los demás. Dice el párrafo 13, ningún miembro de iglesia en base a alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna de las ordenanzas en base a tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Aquí se nos habla del comportamiento que deben de tener los miembros, que tenemos que tener todos cuando surgen diferencias entre nosotros en la iglesia. Surgirán ofensas, surgirán problemas, es parte de la vida de la iglesia. No miente el que dice que la iglesia no son museos, las iglesias son hospitales. Aquí no hay nadie perfecto, aquí no hay nadie completamente sano. En algún momento yo mismo podré hacer algo que a usted le ofenda. No es lo que queremos, pero ocurre. Y lo que aprendemos en este párrafo es que cuando surgen esas ofensas, surgen esos problemas en la vida de la iglesia, lo menos que debemos hacer nosotros es de tomar acción o venganza o hacer justicia por nuestras propias manos. Y lo menos que debemos de hacer es que la iglesia se vea afectada por ese conflicto que ahora hay entre dos personas. Si alguien se sintió ofendido por otra en la congregación y esa persona ha hecho lo que la palabra de Dios le demanda, que es ir a esa persona estando tú y él solos, dice la palabra de Dios, tratar de arreglar ese problema. Si eso no se arregló, entonces tú debes de seguir el procedimiento correcto establecido en la palabra para la resolución de ese problema. Pero tú no debes decir, yo no voy a la iglesia porque ahí está fulanito, yo no voy a participar de la iglesia hasta que esto no se resuelva. No, esa no es la actitud correcta. Tú no debes comenzar a hablarle a otros hermanos de tus diferencias. Ay, no sé qué hacer porque el hermano tal me hizo tal cosa. Ay, dame un consejo porque es que yo tengo un problema con él. Tú no debes hacer eso. Ese no es el espíritu del Señor. Tú no debes ir con chismes. Tú no debes de comenzar a ganar adeptos o amigos para que te defiendan en tu causa. Tú no debes perturbar a la iglesia. Tú no debes perturbar a la iglesia. Tú no debes mandar cartas ni mensajes de texto diciéndole a la gente que fulanito te hizo tal cosa. Eso no es lo que el Señor Jesucristo quiere en sus iglesias. Eso es chisme, eso es división, eso es problema a la iglesia. ¿Qué debe hacer una persona cuando se dan estas cosas dentro de la iglesia? ¿Qué debemos hacer? Bueno, no debe perturbar el orden, no debe traer chisme a la congregación, no debe ausentarse de la asamblea, de los cultos de la iglesia. ¿Qué debe hacer si algún hermano no se arrepiente de algo que te haya hecho? Debes de esperar en el Señor mientras Él actúa en su iglesia. Debes esperar en el Señor. Hermano, a veces nosotros perdemos la vista
de una realidad fundamental. Hay alguien superior a nosotros en la iglesia. Hay alguien que es el dueño y rey en esa iglesia. Hay alguien que, si esa iglesia es bíblica, hay alguien que está actuando en esa iglesia. Ese es el Señor Jesucristo. Lleva tu causa al Señor. Ora al Señor. Espera en el Señor. Debe de ser algo clavado en nuestros corazones, insertado en nuestros corazones, un compromiso inquebrantable para cada uno de nosotros. No voy a hacer nada que quebrante la paz y la unidad de la iglesia. Es un compromiso que debe estar ahí sembrado. Cuesta, pero es eso lo que el Señor Jesucristo quiere para cada miembro de su iglesia. No voy a hacer nada que quebrante la paz y la unidad en la iglesia. Muy bien, el párrafo 14 y 15, entonces, nos hablan de las relaciones intereclesiales. El párrafo 14 nos habla de la fraternidad entre iglesias, fraternidad intereclesial o comunión intereclesial. Párrafo 14 dice: puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Debe haber, dentro de la providencia, dentro de lo que Dios nos permita, dentro de lo que el Señor, oportunidades que el Señor nos da, relación y fraternidad entre las iglesias. Debe haber comunión y compañerismo entre las iglesias. Ahora, esto es algo no que se aplica a todas las iglesias generalmente. No es que de repente ahora, bueno, tenemos que tener comunión. Vamos a hacer una asociación de iglesias del norte de New Jersey para cumplir con este mandato de tener comunión. No, eso no es lo que se trata. Es en la providencia del Señor. Él va dando esas ocasiones y esas oportunidades de establecer relación con otras iglesias. Y cuando Él da esas oportunidades, cuando Él abre esas puertas y conocemos a otros pastores, a otras iglesias, o aquellas con las que hemos tenido por muchos años, debemos con esas iglesias tener relación, compañerismo. ¿Para qué? Para el crecimiento en amor, para la edificación mutua, para el fortalecimiento de la paz de cada una de esas iglesias. Y el primer deber que tenemos para con esas iglesias, para con las cuales el Señor nos ha dado la oportunidad de tener comunión, es orar por ellas. Orar por ellas. Pero no solamente podemos orar por ellas, también podemos tener comunión y participación con ellas en el avance del Evangelio. Podemos tener actividades con ellas también en nuestra iglesia. Cuando realizamos retiros familiares, vienen personas de Trinity, vienen personas de Massachusetts, han venido hermanos de la iglesia en Puerto Rico, han venido hermanos de la iglesia en España. Hemos tenido comunión y gloria a Dios por la comunión y la paz, unidad que nos ha dado con otras iglesias de Cristo. Y esas son oportunidades que debemos aprovechar, ¿para qué? Para el fortalecimiento mutuo, para el crecimiento en amor, para el avance del Evangelio. Y interesante que dice este párrafo en la confesión, que nosotros debemos usar aquellas vocaciones o aquellos dones o virtudes que Dios nos ha dado a nosotros para el bien de esas iglesias. Porque el Señor reparte sus dones como Él quiere. No todas las iglesias tienen que tener los mismos ministerios. No todas las iglesias tienen que hacer exactamente lo mismo. Hay cosas, claro, que son fundamentales a todas, pero hay oportunidades que Dios ha dado a cada particular iglesia. No todas las iglesias tienen que tener una librería como la tenemos nosotros.
Pero usamos esa librería no solo para el fortalecimiento de nuestra iglesia, sino para también el de otras iglesias y la bendición de otras iglesias. El Señor nos ha concedido poder tener un pastor de experiencia que ha podido ser invitado. No todos los pastores necesariamente tienen que ser invitados a una conferencia, pero el Señor ha puesto esto. El pastor Piñero estuvo recientemente en la República Dominicana en la conferencia de pastores de la Iglesia de la Trinidad. Pues entonces el Señor nos permitió como iglesia usar ese don, esa virtud, ese don que Dios nos dio a nosotros, poder compartirlos con otra iglesia para el bien y el fortalecimiento de otra iglesia. Y así muchas otras cosas que gracias al Señor nosotros podemos hacer aquí en nuestra iglesia local, para el fortalecimiento de la iglesia local, pero también para el bien de otras iglesias. Muy bien, último párrafo. Nos habla, dentro del tema de esas relaciones intereclesiales, nos habla tristemente de que en ocasiones también habrá problemas y diferencias con otras iglesias. Problemas y diferencias. Dice así el párrafo 15. En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que bien las iglesias en general o bien una sola iglesia están concernidas en su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no sean de acuerdo a la verdad y al orden, es conforme a la mente de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes o sus pastores para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias concernidas. Bueno, este párrafo puede ser dividido en tres partes. En primer lugar, los escritores de la confesión nos dicen la lamentable realidad de que en ocasiones va a haber conflictos o diferencias o dificultades entre iglesias. Y esas dificultades pueden afectar no solamente a esas iglesias entre sus líderes, puede también afectar a sus miembros. Puede afectar la paz y la unidad que se gozaba entre iglesias que ya no estén. Es lamentable, no debe ser algo de gozo, es algo que causa tristeza, es algo que debe tratar de ser evitado, es algo que debe ser tratar de ser resuelto, pero es parte de la realidad de la iglesia en este mundo. Lamentablemente tenemos que decir que esa realidad en ocasiones puede ser tan difícil que vamos a tener que hacer lo que se nos llama en el otro párrafo: esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Hay cosas que no vamos a poder resolver en este mundo. Hay cosas que no vamos a poder resolver. Claro, la palabra de Dios es clara y nos dice: si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe tener nuestro corazón, nuestra actitud: estar en paz con todos los hombres. Ahora, entre la realidad de que pueden haber estas diferencias, ¿cuál es la manera adecuada de actuar en esas situaciones? Bueno, la confesión propone, según la voluntad de Cristo, los pastores de esas iglesias vayan o puedan ir a buscar consejo a otras iglesias para buscar la guía del Señor Jesucristo y ver cómo resolver esos problemas. No es poco común que nuestro pastor reciba llamadas de pastores de otras iglesias, casos difíciles que necesitan experiencia, casos difíciles, y pueden llamar a su siervo
con el que ya tienen una relación y tratar de buscar consejos de cómo lidiar con estos asuntos difíciles. Esa debe de ser la intención, esa debe de ser la búsqueda. Pero noten que dice en ese párrafo que eso debe hacerse entre iglesias que tengan comunión entre sí. Y a mí me llamó mucho la atención ese detalle. Dice que los pastores van a ir a buscar consejo en iglesias que tengan comunión entre sí, iglesias que te conozcan, iglesias que compartan contigo ciertas perspectivas. Porque lo que no debemos hacer, hermanos, lo que no debería ocurrir, es que ante esa realidad de conflictos en la iglesia, entonces yo ahora voy a buscar consejo que alguien que no conoce de mí, no conoce de la otra iglesia. Hay una naturaleza un poco ventajista en esa situación. Hay algo que no está bien. La lógica nos dice que ir a una iglesia que no tenga comunión con la iglesia en cuestión, que no tenga comunión con las iglesias, que no conozca y que no pueda gozar de las mismas perspectivas, tiene eso a una actitud ventajista. Yo creo que en ese sentido lo que se está buscando más es que te den la razón a ti que realmente buscar la solución al problema. Bueno, yo voy a ir a donde fulanito que yo sé que está más de mi lado. Ese no debe ser el espíritu. Ese no debe ser el espíritu. Por último, este párrafo termina diciéndonos que en ese ejercicio hay limitaciones. En ese ejercicio hay limitaciones. Dice así: sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, o para imponer sus decisiones sobre ellas y sus oficiales. Aquí se está tratando de preservar la independencia de las iglesias. Una cosa es que yo pueda ir, buscar consejo para resolver un problema, buscar la mente del Señor, buscar mayor claridad. Y otra cosa es que ahora de repente se establezca un concilio, un grupo de jueces que me van a decir a mí, o me van a decir a nuestra iglesia, esto es lo que ustedes tienen que hacer y punto. No es lo que se busca, no es la mente del Señor. Debe haber independencia, esto es una búsqueda de consejo, pero no es que ahora un grupo de iglesia viene y se impone y establece una agenda en otra iglesia. Eso no es lo que debe decir. Bueno, entonces la pregunta, y con esto terminamos, la pregunta que debemos hacernos es: ¿quién tiene la última palabra en estas cosas? ¿Quién tiene la última palabra cuando estas cosas ocurren? Bueno, el Señor Jesucristo tiene la última palabra. El Señor Jesucristo tiene la última palabra. Él hace conocer por su palabra y por la guía del Espíritu qué debe hacer sus iglesias. En estos asuntos, quien debe tener y tiene la última palabra es el Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, con esto concluimos el capítulo sobre la iglesia. Como dije, si el Señor nos lo permite, vamos a volver a él para estudiarlo a mayor profundidad. Vamos a orar.